vamos a filmar, monseñor, porque queremos tener en nuestro archivo su conferencia. Me decía Pepe que tal vez hoy sepa y hacer un poquito más breve, porque no me siento así muy bien. Las palabras ética y moral se suelen usar frecuentemente como sinónimos. Es muy razonable usar estas palabras como sinónimos porque ambas se refieren a la conducta del hombre con relación al bien y al mal. Guiar la conducta humana hacia el bien, pero en un sentido más estricto y riguroso. Cuando se dice ética, se está más bien refiriendo a una parte de la filosofía, es decir, ese enfoque de la conducta humana, pero a la luz exclusivamente de la razón, o sea, en un plano puramente filosófico. Y más bien se reserva el término de moral para la parte de la teología, que trata de lo mismo. O sea, es el mismo objeto, pero con un enfoque un poco diferente. Se llama un objeto formal distinto. La teología no actúa únicamente a la luz de la razón, del razonamiento, de la inteligencia, sino también con las luces de la revelación, es decir, iluminada por la fe. Bien. Aclaradas así las cosas, voy a decir dos palabras sobre la ética propiamente dicha en el sentido clásico, pues ha preocupado a los grandes filósofos, sobre todo en Grecia, a Aristóteles, Platón y Sócrates. Podemos decir con toda seguridad que la obra cumbre de la ética es la Ética Nicómaco, escrita por Aristóteles. Platón desarrolló también los temas éticos en varias de sus obras, en el Timeo, la República, etc., pero menos expresamente que Aristóteles. Y Sócrates empapa todo su pensamiento filosófico de un hondo contenido ético. Es, podríamos decir, la preocupación central en la filosofía de Sócrates. También en la misma Grecia clásica, toda la escuela estoica centra prácticamente los estudios filosóficos en torno a los grandes problemas del bien y del mal y cómo alcanzar la felicidad. La meta de la vida humana en definitiva es la felicidad perfecta, y según la Estoa, los estoicos, esa felicidad se consigue mediante la práctica perfecta del bien, el dominio de las pasiones, el encauzamiento de toda la conducta dentro de las normas de la ética. Muchas otras cosas de los filósofos, pero esto basta en cuanto a la filosofía ética en Grecia clásica. Ahora sabemos que tuvo mucho menos desarrollo. Sin embargo, los dos grandes filósofos, los dos grandes lumbreras de la filosofía clásica romana sobresalieron precisamente en el plano ético. Fueron Séneca y Marco Aurelio. Los escritos de ambos se centran fundamentalmente en los problemas de la conducta humana con relación al bien, cómo hallar la felicidad y la perfección del hombre, perfección humana, mediante la práctica del bien, de lo que es éticamente bueno. También entre los judíos, el pueblo judío, el pueblo hebreo, entre los grandes maestros de Israel que interpretaban la Biblia o que la explicaban a sus discípulos, hay escuelas
que se diferencian, ¿no?, entre sí. Son muy conocidas, los fariseos y los saduceos, pero había otra serie de escuelas, pero los saduceos y los fariseos figuran en el Evangelio tantas veces. Y se diferenciaban precisamente por un diverso enfoque ético. Unos y otros, en general, en todo el pueblo hebreo, se tendían a un estudio muy concreto de las cosas, un poco hasta llegar a la casuística minuciosa, exagerada, que nuestro Señor Jesucristo corrige muchas veces, ¿no? Ese querer colar hasta el mosquito, decía nuestro Señor, ¿no?, y pagar el diezmo de la menta y del comino, es decir, de las últimas hierbitas silvestres. Era pues un espíritu muy quisquilloso de fijarse desmedidamente en detalles nimios, insignificantes. Precisamente el Maestro Divino salió frente a esto dando un aire totalmente nuevo, una atmósfera de amplitud y de comprensión y de abordar más bien los grandes problemas, ¿no? Está bien fijarse en esos detalles mínimos, decía nuestro Señor, pero sobre todo en las grandes virtudes y por encima de todas la caridad. Bueno, esto para decir así un poco el desarrollo de la ética, tanto en el campo clásico, griego, romano como hebreo. Mucho mayor desarrollo ha tenido desde luego la moral a partir de la revelación de los datos de la Sagrada Escritura, fundándose pues en la palabra de Dios, en la Biblia, la moral, tanto antes de nuestro Señor Jesucristo, en el Antiguo Testamento, como y sobre todo después del Nuevo Testamento, alcanza un nivel increíblemente superior. Hay muchos puntos de coincidencia, verdaderamente sorprende, sobre todo en el pensamiento de Aristóteles, la elevación moral tan grande que se aproxima a las enseñanzas del Evangelio, hasta el punto de que ha habido incluso pensadores que han sospechado o han investigado sin llegar a ninguna conclusión cierta, que incluso Aristóteles conoció el Antiguo Testamento, pero eso probablemente no es así. Se trata simplemente pues del poder de la razón humana, cuando es rectamente usada y debidamente dirigida, que alcanza pues unas vetas, unas cimas extraordinarias de verdad y de bien. Y esto se vio precisamente en Aristóteles. La moral fundada en la Biblia, en la Sagrada Escritura, hay que clasificarla o dividirla claramente en las dos épocas, antes de Jesucristo y después del Señor, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ya en el Antiguo Testamento hay enseñanzas morales extraordinarias, fundamentalmente en los libros llamados sapienciales, el libro de la sabiduría, el libro de los proverbios, los salmos. Son libros esencialmente, los proverbios, en que se guía la acción del hombre para llegar a Dios por el camino de la práctica del bien. Haciendo el bien, el hombre se acerca al supremo bien, al bien absoluto que es Dios. Pero no solo en los libros sapienciales, sino también en los históricos. Y así en Génesis, desde la primera página de Génesis, se sientan las bases fundamentales de la moral. La revelación de que el mundo es una criatura, es decir, sacada de la nada por el poder omnipotente de Dios. La revelación de que el hombre no solo es una criatura, por consiguiente
que está en dependencia con el Creador, con el supremo bien, sino que es sobre todo imagen y semejanza de Dios. He allí un principio básico y fundamental para la moral de todos los tiempos, y que ha inspirado pues, la moral más concreta incluso de las grandes religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. El hombre considerado como hijo de Dios, la dignidad del hombre como hijo de Dios es la base moral más fuerte que se puede encontrar en el pensamiento universal de todos los tiempos, incluido el pensamiento clásico griego, greco-romano, y las sublimes también reflexiones de algunos pensadores orientales como Buda, el fundador del taoísmo, etc. Pero nada es tan sublime y tan grande como esta consideración de que el hombre es una imagen y semejanza de Dios, y que está llamado a gobernar el universo, es decir, que tiene una superioridad sobre todas las cosas, de tal manera que todas las cosas son para el hombre y el hombre es para Dios. La creación entera está en manos del hombre para que la conserve y la perfeccione y la entregue en cierto modo como un sublime homenaje religioso al Creador. Este es el gran esquema, diríamos así, que surge de la primera página del Génesis y que no ha tenido superación ni la tendrá, porque claro, es una revelación sobrenatural que inspira la moral de todos los tiempos. Bien, de estos grandes principios, pues primeramente hay que tener en cuenta que lo que está en la conciencia de cualquier persona, civilizada, incivilizada, culta, ignorante, hay que hacer el bien y hay que evitar el mal. Esto lo dice todo el mundo, esto no lo puede negar nadie. La dificultad está en saber qué es el bien, en qué consiste lo bueno. Entonces, a la luz de la simple razón, la filosofía clásica llega a la conclusión de que el bien es lo que se conforma con la naturaleza propia del hombre. Lo que es conforme a la naturaleza, eso es bueno. El hombre es un ser racional y por consiguiente el actuar razonablemente, conforme a la razón, es bueno. El actuar contra la razón es malo. Criatura infeliz que está privada del uso de la razón, el loco, el demente, pues no está en una situación buena, está privada de lo más humano, que es precisamente la capacidad de discurrir, de razonar. En el fondo de toda esta concepción de que lo bueno es lo que perfecciona la naturaleza del hombre, está la convicción de la libertad humana, desde luego. Porque si no hubiera libertad, entonces no habría ni que hablar de bueno o de malo. El único ser de la naturaleza se distingue de todos los demás en que precisamente escoge entre el bien y el mal. Puede decidirse personalmente por lo bueno o por lo malo. Puede escoger entre varios bienes y puede también entre varios males evitar el peor o decidirse por el menos malo. Es decir, el ejercicio de la libertad es la condición indispensable para poder hablar de moral. Si no se acepta la libertad, como no la aceptan todos los fatalistas, hay filosofías fatalistas, sobre todo en la edad moderna, que someten al hombre exclusivamente a las leyes físico-naturales, entonces no hay moral posible. Para hablar de moral hay que reconocer que el hombre es un ser libre, y esto es precisamente lo que le hace imagen y semejanza de Dios.
Con esa libertad el hombre entonces puede perfeccionar su naturaleza conforme al designio divino, es decir, Dios ha querido que el hombre sea su imagen y semejanza. Lo que le aproxima a esa imagen y semejanza del ser supremo y perfectísimo es lo que se llama bueno, ya en el aspecto de moral o de teología. Esa moral está como íncita, es como espontánea, casi instintiva en el hombre. El hombre se da cuenta de que hay una serie de valores que tiene que cultivar y perfeccionar. Por ejemplo, el primero de todos es la misma vida, ¿no? Es bueno mantener y desarrollar la propia vida, también propagarla. La propagación de la vida está en el Génesis, en la primera página, como uno de los grandes metas de la humanidad: crecer y multiplicaos. De tal manera que el aprecio de la vida es el primer valor moral, y junto o derivado de este aprecio de la vida está pues el aprecio también de la integridad de la persona. Es malo mutilar a una persona, el herirla en su componente somático, físico, en su cuerpo, o también en sus aspectos espirituales, el quitar la honra, el quitar la buena fama, el perjudicar el prestigio de una persona, son evidentemente valores negativos, de tal manera que no perfeccionan al hombre, sino que lo disminuyen, lo mutilan en alguna forma. Y luego están las otras cosas que se relacionan con estas verdades de la vida y de la integridad del mismo hombre. Si el hombre es un ser racional y capaz de captar la verdad, entonces tiene un derecho a la verdad. El mentir, el calumniar, el causar daño con una presentación falseada, por exageración o por cualquier forma que fuere, de la verdad, es también un atentado contra la perfección del hombre. De tal manera que el valor de la verdad es otro de los valores que aparecen muy instintiva y naturalmente en cualquier clase de personas. El hombre necesita para su sobrevivencia utilizar bienes materiales, y entonces la posesión o la propiedad de esos bienes igualmente debe ser respetada. Y allí otra de las cosas que espontáneamente están en la conciencia de cualquier persona, aunque no tenga una religión. Y así por el estilo pueden irse encontrando otros valores que derivan de la gran verdad de que el hombre es un ser hecho a imagen y semejanza de Dios. Naturalmente que a medida que se va reflexionando y derivando consecuencias de esos grandes principios y llegando a cosas más prácticas, es más fácil equivocarse. La mente del hombre está hecha para conocer la verdad y alcanzar la verdad. Sin embargo, está sujeta al riesgo del error. Puede equivocarse y de hecho se equivoca. A veces se desvía el pensamiento humano y se llega a conclusiones que son falsas. Así es como se nota pues, que hay opiniones diferentes. La verdad es una sola, y sin embargo personas que opinan sobre determinados problemas de maneras distintas. Es que algunos, quizá muchos, están equivocados, no han hecho buen uso de las luces de su razón, o no se han apoyado debidamente en esas luces superiores todavía, que son las de la revelación. Dios ha querido, sin embargo, ayudar al hombre no solamente poniendo ese instinto de lo bueno, esa inclinación natural a descubrir los valores positivos, sino que ha querido ayudarnos también mediante la revelación expresa o positiva de una serie de verdades o de leyes que deben guiar la conducta humana. Es lo que se llama la ley positiva.
la expresión más alta de la ley positiva en el Antiguo Testamento es el Decálogo, la revelación que hizo Dios a Moisés de esos 10 mandamientos, ¿no?, que sintetizan el conjunto de todos esos valores naturales que perfeccionan al hombre y que le ponen en una relación lo más perfecta posible con Dios mismo, con el prójimo y de respeto a su propia personalidad humana. El Decálogo es asimismo pues una cumbre tan alta de la revelación, en este caso, mucho más alta incluso que los grandes logros de la mente humana en el pensamiento clásico de Aristóteles, ¿no?, que el Decálogo se puede decir que es verdaderamente universal. Todos los pueblos de la tierra en alguna forma aceptan el Decálogo de Moisés. Sin embargo, no es todavía lo perfecto. Con la venida del Hijo de Dios, con la enseñanza del que es la verdad sustancial, Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, el Decálogo adquiere una nueva vida, una perfección extraordinaria. Por una parte, nuestro Señor Jesucristo enseñó a interiorizar la norma moral. Los maestros de Israel fundamentalmente enseñaban a partir del Decálogo una conducta moral externa, o sea, la corrección de palabras y actos, conducta externa del hombre. Nuestro Señor Jesucristo puso el énfasis en el espíritu, ¿no?, aquella parábola en que dice que lo que sale del corazón, eso es lo que mancha al hombre, no lo que entra por la boca. También haciendo referencia a una serie de preceptos artificiosos de algunas de esas escuelas de Israel que prohibían comer una cosa u otra, que si la carne de cerdo, que si la carne de un animal ahogado, en fin. Todo eso nuestro Señor Jesucristo dice no tiene ningún valor. No es eso lo que contamina al hombre muchas veces. Lo que contamina al hombre es lo que sale del profundo de su espíritu, de lo que se llama en la Biblia el corazón. El corazón es el núcleo más profundo de la personalidad, el alma, diríamos modernamente, ¿no? Ahí está la intención, ahí está el sentimiento, ahí está el propósito, lo que uno quiere realmente. Y esto es lo que modela y da un valor ético a las acciones externas. Las acciones de suyo indiferentes, como el caminar, el comer, el dormir, etc., se convierten en buenas o malas según la intención. Las cosas esencialmente malas no cambian por la buena intención, siguen siendo malas. Pero las cosas buenas sí pueden pervertirse por la mala intención. Eso es fundamentalmente la relación que existe pues entre la interioridad de la conciencia y la exterioridad de las acciones. Y ese es el primer perfeccionamiento que da nuestro Señor Jesucristo a la ley antigua. En el Nuevo Testamento se pone el énfasis en la rectitud de intención. Incluso la adoración a Dios, fíjense, el acto más bueno, el acto bueno por excelencia, adorar a Dios. En San Juan, que sigue la doctrina del Señor, naturalmente, expone la doctrina del Maestro Divino, dice, hay que adorar a Dios en espíritu y verdad. Es decir, es algo que tiene que salir de dentro mismo del alma del hombre y que no puede pagarse de meras exterioridades, de meras ritualidades. No son únicamente los gestos externos los que agradan a Dios, sino la sinceridad de un corazón que verdaderamente le adora, la adoración interior desde el fondo del alma. Esa es la primera cosa. En segundo término, el perfeccionamiento que hace nuestro Señor Jesucristo a la ley antigua consiste en darle una absoluta universalidad, porque la antigua ley, el Antiguo Testamento, está especialmente dirigido al pueblo elegido, sirve para relacionar en definitiva
extranjeros, con los peregrinos, etc. Porque es una ley para el pueblo hebreo, para la salvación del pueblo elegido. En cambio, la moral del Evangelio, la predicación de nuestro Señor Jesucristo, es absolutamente universalista. Ya desde Pentecostés se manifiesta en esa presencia de partos, medos, elamitas, habitantes de Cirene, del Ponto, de Galacia, etc., que fue un hecho sobrenatural, pero para manifestar la universalidad de la enseñanza del Maestro Divino. Y San Pablo sintetiza también esta misma verdad, diciendo que ya no hay ni judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo. La universalidad absoluta y la igualdad absoluta de todos los hombres frente a la moral, frente al bien y al mal. Este es el segundo perfeccionamiento importantísimo de nuestro Señor Jesucristo, la universalización de ello. En tercer lugar, el Señor sintetiza los preceptos morales. Ya el decálogo es una síntesis, solo 10 preceptos. En cambio, los maestros de Israel hablaban de 700, de 800 preceptos. El decálogo, sin embargo, son solo 10. Y nuestro Señor Jesucristo lo sintetiza en uno solo, o a lo más 2, que son uno. O sea, amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo es muy semejante al primero, íntimamente vinculado con Él, identificado con Él, es amar al prójimo como a uno mismo. Es decir, el Señor pone una síntesis suprema al señalar también el valor más alto de todos, que es la caridad, el amor. En la última cena dirá incluso que ese es el distintivo de los cristianos. No es el heroísmo, ni la castidad, o la justicia, o cualquier otra cosa, sino el amor. Si os amáis los unos a los otros como yo os he amado, con un amor capaz de dar la vida por el otro. Entonces esa es la perfección suma que alcanza la moral en la predicación del Hijo de Dios. Junto a estas tres grandes desarrollos o perfecciones que da el Señor a la moral, está igualmente el haber provisto a la humanidad de los medios para poder vivir una ética o una moral tan perfecta. Porque sería muy bonito, diríamos, poner un ideal altísimo pero inalcanzable, ¿no? La moral católica, la moral cristiana, la enseñanza del Evangelio es inigualablemente elevada, es trascendente, es altísima, pero tiene todos los medios adecuados y suficientes para poderse cumplir. El Señor ha dado su gracia, la gracia de Dios, mediante la cual el hombre es capaz. Lo que no puede humanamente, puede con la ayuda de la gracia. Para Dios nada es imposible, y para el hombre, ayudado por la gracia, todo es también posible. Y esa gracia nos llega fundamentalmente a través de los sacramentos. Los sacramentos son los grandes medios, los principales grandes medios, porque también hay otros, pero son los 7 principales medios a través de los cuales el Señor nos da esos auxilios sobrenaturales para poder hacer el bien y evitar el mal, para poder santificarse, para poder llegar nada menos que al ideal verdaderamente desconcertante que plantea el Señor en el Evangelio. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Es decir, el modelo es nada menos que Dios mismo, la perfección de Dios. Naturalmente la perfección de Dios es imposible de alcanzar por parte de la criatura con sus propias fuerzas, pero con la fuerza de la gracia, con la fuerza de los sacramentos, es posible aproximarse más y más a esa sublime perfección que plantea el Señor. De modo que esa es la gran diferencia entre la moral evangélica y la moral del Antiguo Testamento. Es una moral interiorizada,
es una moral universalizada, es una moral simplificada y jerarquizada, porque el grande y supremo precepto por encima de todos es el de la caridad, y luego es una moral posible, es una moral que se puede y se debe vivir, porque el Señor nos da los medios adecuados que se reducen fundamentalmente a su gracia y fundamentalmente recibirá a través de los sacramentos. ¿Alguna pregunta? Entonces damos por terminada esta breve para poderse cumplir. El Señor ha dado su gracia, la gracia de Dios, mediante la cual el hombre es capaz. Lo que no puede humanamente, puede con la ayuda de la gracia. Para Dios nada es imposible, y para el hombre, ayudado por la gracia, todo es también posible. Y esa gracia nos llega fundamentalmente a través de los sacramentos. Los sacramentos son los grandes medios, los principales grandes medios, porque también hay otros, pero son los 7 principales medios a través de los cuales el Señor nos da esos auxilios sobrenaturales para poder hacer el bien y evitar el mal, para poder santificarse, para poder llegar nada menos que al ideal verdaderamente desconcertante que plantea el Señor en el Evangelio. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Es decir, el modelo es nada menos que Dios mismo, la perfección de Dios. Naturalmente la perfección de Dios es imposible de alcanzar por parte de la criatura con sus propias fuerzas, pero con la fuerza de la gracia, con la fuerza de los sacramentos, es posible aproximarse más y más a esa sublime perfección que plantea el Señor. De modo que esa es la gran diferencia entre la moral evangélica y la moral del Antiguo Testamento. Es una moral interiorizada, es una moral universalizada, es una moral simplificada y jerarquizada, porque el grande y supremo precepto por encima de todos es el de la caridad, y luego es una moral posible, es una moral que se puede y se debe vivir, porque el Señor nos da los medios adecuados que se reducen fundamentalmente a su gracia y fundamentalmente recibirá a través de los sacramentos. ¿Alguna pregunta? Entonces damos por terminada esta breve sesión.